Dios les bendiga. Antes de comenzar, quiero disculparme por dos cosas. La primera, porque están arreglando la carretera cerca de mi casa, entonces van a escuchar algo de ruido. Y la segunda, porque no subí video el viernes pasado, la semana pasada. Lo que pasa es que, como muchos saben, Texas fue golpeado por una tormenta de hielo y de nieve, y pues hubo mucho frío, se iba y venía la luz. Bueno, en muchos lugares no hubo luz, gracias a Dios. En nuestro caso la luz iba y venía, pero no pasamos ni frío ni hambre. O sea, Dios cuidó muy bien de nosotros, pero obviamente no había internet ni estas cosas, así que pues con esto doy por terminada mi disculpa. Y continuando, quiero compartir con ustedes lo que Dios quiere hablar con ustedes. Más bien voy a hablarles lo que Dios quiere hablarles. Y pues quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Pagarían el precio? ¿Pagarían el precio? ¿Están dispuestos a pagar el precio que requiere seguir a Cristo, seguir a Dios, vivir para Dios? La verdad es que todo tiene un precio en la vida. Todo tiene un precio en la vida. Los bebés, si quieren aprender a caminar, se van a caer muchas veces y muchas de esas caídas les van a doler. O sea, requiere un sacrificio. Te puedes caer y te puedes lastimar. Todo tiene un precio en la vida. Ese es un pequeño ejemplo, el del bebé. Y seguir a Cristo tiene un precio. También no seguirlo tiene un precio. Todo tiene un precio en la vida. Y la pregunta de ¿pagarías el precio? Es una pregunta que Dios me empezó a hacer al comenzar el año. Así comencé el año, con Dios preguntándome si realmente estaba dispuesta a pagar el precio. Y te voy a decir algo. Me dejó pensando, me dejó meditando en lo que realmente significa pagar el precio. Porque sabes que a veces nos sentimos tan emocionados, especialmente cuando estamos empezando a caminar con Dios, o cuando Dios acaba de hacer algo por nosotros, contestar oraciones, etc. Y nos sentimos enamorados y nos sentimos emocionados y agradecidos y decimos: Dios, te lo entrego todo, toma mi vida, toma todo lo que soy, te entrego mis sueños, tómalo todo. Pero realmente, ¿sabes qué significa entregarle todo a Dios? ¿Sabes lo que realmente significa pagar un precio? ¿Realmente tienes el valor para eso? Porque somos a veces muy buenos para hablar. Tenemos el síntoma del perro chihuahueño. Para los que han tenido no privilegio, no, se me fue la palabra, la desventaja de encontrarse con un perro chihuahueño. Mientras está el dueño son muy valientes, pero nomás el dueño se va y salen corriendo. Y habemos muchos cristianos con el síntoma del perro chihuahueño. Mientras sentimos que Dios está respaldándonos, somos valientes. Dios, te lo entrego todo, llévame a donde sea, úsame, haz aquí, haz allá. Pero apenas empezamos a pasar poquita prueba, apenas empezamos a pasar por tormentas, por problemas, y empezamos a tambalear y decimos: Dios, ¿por qué? Bueno, no sabes, o sea, toda prueba, toda tormenta forja nuestra fe. Todo problema en nuestra vida forja nuestra fe. Es necesario que pasemos por todas estas cosas porque forja nuestra fe. Por eso es importante orar y pasar tiempo con Dios, porque nos da la fortaleza para permanecer de pie en cualquier situación, aún en momentos demasiado duros. ¿Sabes qué? Me recuerda a Pedro. Pedro hablaba lo que pensaba, hablaba. Como lo pensaba, lo decía. Y era muy valiente, era muy audaz. Pedro fue el que le cortó la oreja al soldado que vino, a uno de los soldados que vino por Jesucristo para llevárselo preso. O sea, Pedro era audaz, pero en uno de sus momentos audaces, él le dijo a Jesucristo: no, es que yo no permitiría nada, yo iría hasta la muerte por ti, yo lo daría todo por ti. Pero Jesús lo volteó a ver y le dijo: oye, Pedro, tranquilízate, porque ¿sabes qué, Pedro? Eres humano, tienes el síntoma del perro chihuahueño, pues. Ahorita te sientes valiente, pero ¿sabes qué, Pedro? En cuanto escuches al gallo, para cuando tú escuches al gallo cantar, tú ya me habrás negado.
¿Qué pasa? Se llevan a Jesucristo preso, Pedro va siguiéndolo junto con otro discípulo y hay un grupo de personas que los ven y le dicen a Pedro que tú no eras aquel que estaba con Jesucristo, y Pedro dice, oye, no era yo. No era yo, y lo negó. Y cuando el gallo sonó, cuando el gallo empezó a cantar, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y no es que Jesús le dijo esto para condenarlo y decirle, Pedro, eres un mentiroso, o sea, me vas a negar. No era para decirle, Pedro, tranquilo, porque pagar el precio por mí, por seguirme a mí, Pedro, es grande. Y a ti se te hace fácil decirlo porque me amas. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo conozco tu corazón. Yo sé cómo es pagar el precio. Yo fui tentado junto con ustedes. Yo fui molestado junto con ustedes. Se burlaron de mí junto con ustedes. Yo sé lo que es pasar el precio y yo sé por lo que ustedes van a pasar. Van a tener que pasar, lo que ustedes van a tener que vivir si deciden seguirme. Yo sé cómo va a ser el precio que ustedes van a tener que pagar si deciden seguirme. Así que no te adelantes, Pedro. Primero déjame trabajar en ti. Y sabes que sí, más adelante Pedro se reencuentra con Jesucristo después de Jesucristo resucitar de la muerte y pasa tiempo, se reencuentran y ya si quieres saber más de esta historia te invito a que leas la Biblia porque es una historia muy hermosa de personas muy humanas, tan humanas como tú y yo. Y a veces el cristianismo, a veces las predicaciones o los pastores o así te quieren reflejar un cristianismo perfecto en el cual te dicen no debes de tener temor, no debes de tener acá, aquí, allá y allá, porque si eres así no tienes a Dios, no tienes amor acá. Pero somos seres emocionales y somos seres con el síndrome del perro chihuahueño. Somos valientes cuando sentimos el respaldo de Dios, pero ¿qué si realmente estamos en una situación en la que realmente tenemos que entregarlo todo? ¿Qué si pagar el precio significa perder a tus hijos? ¿Sabes que yo estaba, o perder lo que más amas en la vida? O sea, ¿qué si significa perderlo absolutamente todo y quedarte como Job, tirado en el piso, sin esposa y sin hijos y sin finanzas y sin nada, enfermo? Sin amistades, sin nada. ¿Qué si ese es el precio que tú tienes que pagar? ¿Sabes que cuando Dios empezó a hacerme esta pregunta y cuando yo vi que era tan constante, dije, me acomodo. Cuando yo vi que era una pregunta tan constante, me llevó a quebrantarme porque reflejó mi corazón y dije, realmente no sé si yo pagaría el precio. Yo no te quiero decir que yo pagaría el precio porque yo puedo ser como Pedro y yo te puedo decir, claro, Señor, yo te daría mi vida, yo te entregaría todo, pero ¿qué si en el momento flaqueo igual que Él y digo, no, ¿sabes qué? Vivir comprometido con Dios significa pagar un precio. Al estar comprometidos con Dios significa que estamos contra el mundo, hoy más que nunca, y eso requiere un precio. Tus oraciones audaces requieren un precio. Si tú estás pidiendo a Dios por un milagro, requiere un precio. Todo requiere un precio. Servir a Dios y vivir para Dios requiere un precio y lo que tenemos que pagar, pero la verdad es que si no lo hacemos también se paga un precio y es un precio triste. Estaba leyendo este libro en donde estaban contando el testimonio de unas personas que viven en un campamento, en un refugio para cristianos en Sudán, hace algunos años, y este grupo de personas habían ido a este refugio y tenían un grupo de estudiantes a los cuales les enseñaban más a profundidad el evangelio y todo esto, y uno de los estudiantes empezó a contar su testimonio de cómo amarraron a su mamá en el centro de un cuarto y frente a ella empezaron a apuñalar a su hermano hasta que lo mataron. ¿Por qué? Porque el hermano se había convertido del Islam al cristianismo.
Y el castigo del hermano por haberse convertido del Islam al cristianismo fue morir, y el castigo de la mamá fue ver a su hijo morir. Eso significa pagar un precio. Y a veces en la iglesia nos quieren pintar un cristianismo fácil o seguir a Dios fácil. Nuevamente, antes de seguir avanzando, recuerden que cuando yo hablo de cristianismo no estoy hablando de religión, estoy hablando de seguir a Cristo. Si quieres seguir a Cristo, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, lo cual no le va a agradar mucho al mundo y ya sabes que sigue de ahí. Regresando al tema, seguir a Dios tiene un precio. Y creo que a veces realmente no nos ponemos a sentarnos y a pensar que estoy dispuesta a pagar el precio. Si yo quiero pagar el precio, yo necesito mucha oración y necesito de ayuno y necesito que Dios me prepare y me dé la fortaleza y me entrene para cuando ese tiempo llegue yo esté preparada. Que te entrene para cuando ese tiempo llegue tú estés preparado, porque seguir a Cristo, vivir para Cristo, tiene un precio. Que si seguir a Cristo y vivir para Dios significa que tus sueños y los anhelos de tu corazón, lo que tú quieres, no se va a cumplir, porque sí, muchos van a decir, Laura, pero la Biblia dice que Dios te da los anhelos de tu corazón, pero ¿qué si este no va a ser el caso? En este caso, si este no va a ser tu caso y no vas a tener el anhelo de tu corazón, ¿estarías dispuesta a seguir viviendo para Cristo? Primera de Pedro 6:9 dice, 1:6-9 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este era Pablo desde la cárcel o preso, él estaba preso, él estaba sirviendo a Cristo y él les decía, ¿sabes qué? Yo anhelo ir con Cristo ahora, o sea, para mí, morir para Él es ganancia, pero tengo que quedarme un poco más de tiempo. Si quieres saber más de esta historia, la puedes encontrar en Efesios y en Filipenses, de todo lo que Pablo vivió. Todo en la vida requiere un precio, y seguir a Cristo y vivir para Él requiere un precio. Ser usado por Él requiere un precio, requiere un sacrificio. Y como les decía antes, no sé si terminé de decirlo, pero a veces en la iglesia nos quieren pintar un cristianismo fácil, de Dios está contigo, y si Dios está contigo, nada malo te va a pasar. Siempre vas a estar bien, nunca te va a faltar nada, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesucristo mismo dijo, en el mundo va a haber persecución, vas a tener tristezas, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Entonces, la pregunta para ti hoy es, ¿de verdad estás dispuesto a pagar el precio? ¿De verdad pagarías el precio? Dios te bendiga.